de excelencia, tarde debido a culpa del moderador que no resultó tan moderado en el uso de los tiempos. Una disculpa muy cumplida, por favor. Es para mí un honor estar en una mesa con nuestros 3 participantes y particularmente con la doctora Olga Islas. Es un gran honor tratar de moderar una mesa en donde está ella participando y muchísimas gracias, se lo agradezco muy cumplidamente a la Universidad Nacional, a ella y por supuesto a don Sergio García Ramírez. Vamos a comenzar escuchando a Roberto Ochoa Romero, un querido amigo que además es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ambos grados fueron obtenidos dentro del programa de doctorado Estudios de Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la propia Complutense y honorario del Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal de la Universidad de Córdoba. Autor y coautor de diversos libros, artículos especializados en temas de derecho penal y procesal penal. Entre ellos destacan los libros Justicia Penal y Colaboración con la Autoridad, La Justificación de la Pena, La Privación Ilegal de la Libertad, especial referencia a los tipos penales contenidos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y delitos cometidos por servidores públicos contra la Administración de Justicia. Ha sido publicado por muy prestigiosas casas editoriales tanto de México como de España. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y en el Gobierno del Distrito Federal y actualmente es investigador titular en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de Derecho Procesal Penal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo cual nos honra mucho, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con nivel 1. El doctor Ochoa tiene 25 minutos para hablarnos de tipificación penal, significado, alcances y características, violaciones de suma gravedad. Adelante, don Roberto. Muchas gracias, doctor Estrada. Agradezco su amable presentación. Debo reconocer, les confieso a todos, la enorme satisfacción, la emoción que me produce el poder participar en las actividades de estas jornadas de justicia penal en su 14 edición, y por ello debo agradecer a los coordinadores de estas jornadas, a doña Olga Islas, con quien además me da muchísimo gusto compartir la mesa, es también un honor. Agradecer igualmente a Mercedes Peláez y a don Sergio García Ramírez que me hayan cursado esta amable invitación para participar el día de hoy en esta mesa. Es igualmente un placer compartirla con Laura y desde luego con nuestro moderador de lujo, el doctor Rafael Estrada Michel. Vamos a ver si esto logra... ¿Dónde hay que apuntar? Pues muy bien. Bueno, vamos a tratar un tema que me parece de particular relevancia en lo que respecta a la recepción de los criterios de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy concretamente en una de las parcelas de manifestación del jus puniendi estatal, cuál es el de la tipificación de conductas ilícitas. Definitivamente, para plantear esta discusión hay que partir de una importantísima reforma constitucional que tuvimos la oportunidad de observar el día 10 de junio del año 2011 y que es concretamente la que se conoce como Reforma Constitucional en materia de derechos humanos y que, como se puede ver en esta lámina, vino a modificar la denominación del capítulo primero, del título primero de nuestra Constitución General y, entre otros, impactó de manera muy sensible la estructura y el contenido del artículo primero también de nuestra Carta Magna. Entre otros principios, sabemos que se inserta ahora en este mencionado artículo primero el principio pro homine o pro persona como criterio preferente para la interpretación de las leyes que tengan que ver precisamente con la protección, con la tutela, con el respeto de los derechos humanos. Esta misma reforma del año 2011 establece la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de la República y también, desde luego, de ahí una de las principales notas de trascendencia de esta reforma,
también los reconocidos en los instrumentos internacionales. Por tanto, el Estado mexicano se coloca en una posición, en una obligación de prevenir, de investigar, de sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Definitivamente, esta función de prevención de las conductas que lesionan o cuando menos colocan en una situación de riesgo a los derechos humanos tiene especial importancia en la materia penal. Esta reforma, entonces, dijimos, subraya el reconocimiento de los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales. Dentro de ese gran conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que tienen particular relevancia en lo que respecta a los derechos humanos está, desde luego, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ya funciona? Muy bien, gracias. Como Estado parte, nuestro país, ¿no?, se sujeta a las obligaciones que se plantean particularmente en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 1 de la Convención encontramos la obligación de respetar, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención, mientras que el artículo 2 refuerza precisamente la obligación contenida en el artículo 1 a través de otra obligación, cual es la de adoptar medidas legislativas, medidas de derecho interno, que permitan hacer efectivos estos derechos y libertades reconocidos en la Convención. Esa obligación, entonces, de adoptar medidas legislativas para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención, como dije, tiene especial relevancia en la materia penal. ¿Cómo se traduce esa obligación en la materia penal? Bueno, pues desde mi perspectiva se traduce en la obligación de tipificar aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro, cuando menos abstracto, como vamos a ver, estos derechos humanos, particularmente o de manera mucho más sensible, aquellos derechos humanos conocidos y reconocidos como de primera generación. ¿En qué consiste entonces el ejercicio de tipificación penal? Bueno, pues es de hecho una manifestación del jus puniendi. Como manifestación del jus puniendi se sujeta a los límites o a los principios informadores o a los principios desde los cuales se nutre el ejercicio de esta facultad punitiva del Estado. Esta actividad, ¿no?, como primer eslabón de esa gran cadena que pudiéramos identificar como el jus puniendi estatal, consiste en seleccionar. ¿En seleccionar qué? Primero, las conductas que en clave de acción o de omisión generan, como ya decíamos, esa situación de riesgo o bien generan la lesión de ciertos valores sobre los que se sustenta o sobre los que se construye, en definitiva, el cuerpo social. Se trata, en términos estrictamente técnicos, de reconocer aquellas conductas que vienen a solventar la exigencia del desvalor de acción y aquellos valores que soportarían por su parte el desvalor de resultado en cada una de estas figuras típicas, ¿no? Pues uno de esos grandes principios que nos permiten limitar la intervención del Estado en la esfera de derechos del ciudadano es precisamente el principio de ofensividad, lesividad o de estricta protección de bienes jurídicos. A través de este principio reconocemos que el Estado no puede rebasar ciertos límites, ciertas cotas, al momento de tipificar conductas que pretendidamente, en muchos casos, lesionan o ponen en peligro ciertos bienes jurídicos. Este principio, entonces, legitima la intervención penal del Estado en tanto en cuanto supone la protección de los bienes jurídicos que son necesarios para la estabilidad y para la convivencia del grupo social. Este principio, por lo demás, se relaciona con otro no menos importante, cuál es el principio de mínima intervención. A través de ese principio de mínima intervención podríamos cerrar incluso más el radio de acción del principio de ofensividad, concentrándonos, de acuerdo con el carácter fragmentario del derecho penal, en aquellos bienes jurídicos que son de fundamental importancia para
la subsistencia del grupo social. Y por otro lado, reforzar esa mínima intervención en sentido estricto a través de la naturaleza subsidiaria del derecho penal. Esto es, legitimando la intervención estatal, no solamente allá en donde ésta supone la protección de un bien jurídico, sino que ésta supone la protección de un bien jurídico de los más importantes respecto de las conductas más graves, y siempre que no exista un método, un instrumento o cualquier otra vía menos costosa, menos invasiva que el derecho penal para solucionar ese mismo conflicto. Tenemos entonces, desde la ya esbozada perspectiva del desvalor del resultado, el principio de ofensividad. Desde luego que el ejercicio de tipificación penal, visto desde la perspectiva de estos dos artículos que acabo de mencionar de la Convención Americana, dijimos se concentra o se condensa de manera muy particular en el ámbito penal. Habríamos de reconocer entonces, prima facie, como bienes jurídicos de necesaria tutela penal a los derechos humanos previstos en la propia Convención. Entre tales derechos humanos, desde luego, destacan el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad. Todos estos derechos humanos, en realidad, ya conforman la base material del injusto en un buen número de tipos penales, entre los que cabe mencionar, como vamos a hacerlo más ampliamente, siempre y cuando no rebase los tiempos que ya me marcó el doctor Estrada, pues en ciertas figuras que ya existen en nuestro derecho interno, los distintos tipos penales que tienen que ver con agresiones a la vida personal independiente, con los tipos penales de privación de la libertad, en su modalidad también de secuestro, la desaparición forzada de persona, la tortura, entre otros tantos tipos penales a través de los cuales se intenta prevenir la realización de estas conductas que lesionan o cuando menos colocan en riesgo estos derechos humanos. ¿Cuáles son los criterios o las resoluciones que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde los cuales se pueda desprender este conjunto, o cuando menos, algunos de estos criterios a través de los cuales se deban tipificar aquellas conductas, establecer pues en la ley aquellas conductas que pretenden impedir la realización de esas conductas? Tenemos un caso que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, un caso contra Trinidad y Tobago, en donde la Corte Interamericana reconoce que la privación intencional e ilícita, aquí abro un paréntesis en lo que respecta a la privación arbitraria de la vida, allá en donde la privación legítima de la vida todavía es posible, donde no se ha todavía excluido del derecho interno de los distintos países o estados parte de la pena de muerte. La privación, dice aquí, intencional e ilícita de la vida de una persona, o el homicidio intencional en sentido amplio, puede, dice la Corte, y debe ser reconocida y contemplada en la legislación penal. La Corte lo que está haciendo es, definitivamente, tomar ese derecho humano y señalar de manera muy concreta que es un derecho humano digno y necesitado de tutela penal, como primer punto. Pero hay todavía un criterio acaso más importante, el cómo. En este mismo instrumento, la Corte Interamericana establece que esa privación ilícita de la vida, que en efecto sabemos debe y puede preverse con consecuencias criminales, debe hacerse bajo distintas categorías o tipos penales. Esos distintos tipos penales deben responder a la diversa gravedad de los hechos, teniendo en cuenta ciertas circunstancias de la ejecución. No se trata entonces de plantear un constructo legislativo o una fórmula legislativa común a las distintas modalidades, sino de tener en cuenta, entre otras cosas, los motivos o las razones que llevan al eventual sujeto activo a cometer la acción o la omisión, todas estas otras circunstancias que pueden contextualizar al hecho y que en definitiva vienen a graduar la gravedad del ilícito. A modo de ejemplo, se señala en esta resolución que deben tenerse en cuenta pues las relaciones entre el delincuente y la víctima, el móvil de la conducta, las circunstancias en las que se realiza la conducta, tanto como los medios empleados por el sujeto activo. Esto nos lleva pues a entender que
no solamente en esta clase de tipos penales, sino particularmente como criterio general, debe graduarse la gravedad del ilícito en función de estas circunstancias. En el derecho nacional sabemos, pues tenemos previstos distintos tipos penales que cumplen con esta exigencia, como el homicidio en razón de parentesco, el novedoso y no poco criticado tipo penal de feminicidio, la realización de este delito a través de ciertos medios o con ciertas finalidades, entre otras muchas. En lo que respecta al derecho a la integridad personal, en el caso Loaiza Tamayo contra Perú, la Corte Interamericana ha señalado también ese criterio de gravedad en escala o una escalada de gravedad, estableciendo que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene distintas connotaciones de grado y que abarca, como aquí se puede ver, desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No estaría, por tanto, solventada la exigencia de tipificación de la conducta propia, también señalada en otra convención, de la tortura, si no se tiene en cuenta también otra suerte de acciones que traen consigo, igualmente, una lesión al derecho a la integridad personal. Hay un punto importante también en esta resolución de la Corte Interamericana. En la parte final del párrafo que se anunció en la lámina anterior, dice la resolución de la Corte Interamericana, las necesidades de la investigación, esto es especialmente relevante, las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona. Esto se traduce sobre todo en los tiempos actuales, en donde ya ha sido muy explorado, o cuando menos muy llevado y muy traído, eso sí, el famoso derecho penal del enemigo. No debe, dice la Corte Interamericana, sobre la base de las necesidades especiales que reporta la investigación de ciertos sectores de la criminalidad de tipo asociativo, hacerse a un lado el derecho a la integridad personal, de suerte tal que ni con el ánimo de hacer más eficaces las investigaciones podríamos siquiera pensar en alguna forma de atentar en contra de este derecho. En el derecho nacional también tenemos algunas figuras típicas, decíamos, fórmulas legislativas, a través de las cuales se intenta impedir la realización de estas conductas. Por ejemplo, en el artículo 215 o en el artículo 225 del Código Penal Federal, en donde se localizan conductas que tienen que ver con obligar a una persona a declarar utilizando precisamente la incomunicación, la intimidación o la tortura. ¿Cuáles debieran ser los elementos mínimos de la tortura? Bueno, pues en el caso Rosendo Cantú contra México, ¿no?, la Corte Interamericana se pronuncia precisa y particularmente en este sentido, estableciendo que se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple con los siguientes requisitos: es intencional, causa severos sufrimientos físicos o mentales y se comete con determinado fin o propósito. ¿Qué hay respecto de la protección al derecho a la libertad personal? Bueno, pues ya estábamos anticipando que este derecho humano pues constituye o representa el contenido material del injusto en varios tipos penales. Hablábamos de la privación ilegal de la libertad, definitivamente también de sus formas agravadas, según su nomen juris, los delitos de secuestro, y por lo demás, de manera no menos grave, cuando menos visto desde la perspectiva del rango de pena que se establece para el delito de desaparición forzada de personas. En todos estos casos subyace precisamente una lesión al bien jurídico de la libertad personal de movimiento, al margen de que, como la propia Corte Interamericana ha señalado, se ponen en entredicho otros tantos derechos humanos de la misma importancia que este derecho, aunque en términos iniciales o principales o como primer bien jurídico para efectos de establecer un ejercicio de interpretación sobre los alcances del tipo, aparezca la libertad personal de movimiento. En nuestro derecho interno también tenemos formas de graduar la responsabilidad criminal en este sentido.
desde la privación ilegal de la libertad simple, en donde no aparecen circunstancias que puedan aumentar la responsabilidad criminal por ejecución a cargo de un servidor público, por ejemplo, pero que esas circunstancias sí que se tienen en cuenta en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que permite la aplicación de un rango mayor de pena para este delito cuando la acción sea realizada por quien sea o haya sido servidor público, a diferencia del tipo penal de desaparición forzada de persona, en donde se exige concretamente esa calidad especial en el autor. Lo mismo que en el caso de la tortura, encontramos en el caso masacres de Río Negro contra Guatemala algunos criterios de la Corte Interamericana en donde se señalan cuáles son esos elementos a través de los cuales podemos construir una figura legal que pretenda disuadir esta clase de conductas. Aquí se señala como elementos constitutivos, concurrentes además a la desaparición forzada de personas, la privación de la libertad, sin duda, que ya comentamos, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Estos son solamente algunos ejemplos a través de los cuales la Corte Interamericana ha reconocido la necesidad de tipificar aquellas conductas que atenten contra estos derechos humanos. Pero me parece que antes de reconocer sobre las bases del principio de ofensividad la necesidad de tutela de estos derechos humanos, aparece también con especial importancia el principio de legalidad, reconocido igualmente en la Convención Americana en su artículo 9, y que podemos desmembrar, que podemos desglosar en 4 subgarantías para efectos de saber en cuál de ellas tiene mayor injerencia la Corte Interamericana. Desde mi perspectiva, los criterios que localizamos están muy concretamente ubicados en la garantía criminal y en la garantía penal. Estas 4, vamos a decir, subgarantías que dimanan del principio de legalidad, pues bueno, representan primero la exigencia de que toda conducta activa o omisiva, esté contemplada como tal en una ley formal y material, garantía criminal, con ciertos requisitos, con ciertas exigencias en las cuales me voy a centrar después. La garantía penal, que tiene ese mismo alcance o ese mismo sentido en lo que respecta a la consecuencia jurídica eventualmente aplicable por la realización del delito, y finalmente la exigencia de que sea el juez predeterminado por la ley quien establezca la responsabilidad, bascule la cantidad de pena y administre posteriormente la ejecución. El primer apartado del artículo 9 de la Convención Americana establece que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, con lo cual podríamos identificarlo con los alcances de la garantía criminal. El punto 2, que no se puede imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito con la garantía penal, y finalmente con la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley penal en beneficio, evidentemente apreciable en aquellos casos de derogación del tipo penal, de disminución de los rangos de pena o de desaparición de alguna circunstancia agravante. Bueno, pues sobre esa garantía criminal entonces habría que anticipar la discusión antes de saber cuáles son las conductas activas o omisivas previstas en la ley como generadoras de responsabilidad penal. Habría que superar primero el principio del hecho. Este principio a través del cual entendemos que el delito debe representarse como una actividad externa susceptible de apreciación sensorial y no en una mera forma de ser del sujeto. En concreto, el principio del hecho traería consigo dejar fuera del sector del derecho penal a la peligrosidad criminal o sancionar por los pensamientos. Sobre esta base, sobre el principio del hecho, también respecto al principio de ofensividad, resultan cuando menos discutibles desde la perspectiva de convencionalidad ciertos tipos penales a través de los cuales se anticipan las barreras de protección de bienes jurídicos para sancionar, en el mejor de los casos, una situación de riesgo abstracto,
Me refiero, a guisa de ejemplo, solo a los artículos 141 y 142 del Código Penal Federal, al tipo penal de conspiración y después a una especie de conspiración de la conspiración o acto preparatorio de un acto preparatorio. Esos supuestos, como decía, son cuando menos discutibles desde la perspectiva del principio del hecho. La Corte Interamericana también se ha ocupado de esa cuestión. En el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, la Corte Interamericana señala que la invocación de la peligrosidad, como ya decíamos, una de las cuestiones que viene a eliminar o a prohibir el principio del hecho, constituye claramente una expresión del jus puniendi, sin duda, porque está dentro del ejercicio de tipificación de conductas ilícitas. Sobre la base de las características personales del agente y no del hecho cometido, dice, sustituye el derecho penal de acto sin duda y nos lleva a las máximas del derecho penal de autor completamente de corte autoritario. Dice después, en la misma resolución, la Corte Interamericana, la introducción en el texto penal de la peligrosidad del agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones es incompatible con el principio de legalidad criminal y por ende contrario a la Convención. Reconoce entonces la Corte Interamericana la vigencia del principio del hecho. Parte de la idea de que los tipos penales que se utilicen para intentar proteger los derechos humanos tienen que partir de la efectiva realización de conductas que coincidan con la etapa de ejecución, no con la incriminación de aquellas otras situaciones en las que de manera muy apretada o torcida, si se desea, se pudiera apreciar una dosis de peligrosidad criminal. Por lo demás, la garantía criminal, como ya dijimos, la necesidad de que se prevea una acción o una omisión con consecuencias criminales claramente en la ley, es recogida por la Corte en el caso de la Cruz Flores contra Perú. En esta resolución, la Corte establece que se incurre en una violación del principio de legalidad al tener en cuenta como elementos generadores de la responsabilidad criminal la sola pertenencia a una organización y el incumplimiento de la obligación de denunciar. ¿Cuándo, dice la Corte, se aplica un artículo que no tipifica dichas conductas? De suerte tal que como primera plataforma para siquiera intentar abordar la responsabilidad penal de una persona, necesitamos que esa conducta activa o omisiva, se encuentre prevista como tal en una ley formal y material. Hay otro principio que es una verdadera exigencia de legalidad en lo que respecta a la garantía criminal. ¿Cuál es el mandato de certeza o la exigencia de ley cierta o el principio de taxatividad? Principio a través del cual se le exige al legislador ser lo más claro posible en el establecimiento de las conductas criminalmente relevantes para no abrir la puerta, sobre todo, a la aplicación analógica en perjuicio. Y es que no cabe duda de que allá en donde el legislador falta ese mandato de certeza, permite que sea el aplicador del derecho el que determine cuál es el radio de acción de un determinado tipo penal. Sobre este principio también se ha pronunciado la Corte Interamericana en el caso Usón Ramírez contra Venezuela, estableciendo que en la elaboración de los tipos penales deben utilizarse términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Por tanto, la tipificación de un delito debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa, más aún cuando, como ya vimos, el derecho penal es el medio más restrictivo, principio de mínima intervención, y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. Para concluir, la Corte ha reconocido igualmente en otras resoluciones, en este caso también contra Trinidad y Tobago, el principio de proporcionalidad de las penas. Este es uno de los grandes logros que hemos visto se pudieron alcanzar con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del año 2008, concretamente en el artículo 22, primer párrafo, en última parte. La Corte señala en este sentido que la ley de delitos contra la persona de Trinidad y Tobago
ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica para el delito de homicidio y desconoce que éste puede presentar diversos órdenes de gravedad. Desde luego, si hay, como dijimos al principio, distintos grados de responsabilidad o distintas formas de aumentar o disminuir la responsabilidad penal en el delito de homicidio, la pena debe tener también esa posibilidad. Desde luego que esta afirmación de la Corte Interamericana trae consigo la aparición de otro criterio no menos importante, pero ahora para limitar la intervención penal del Estado en lo que respecta al cálculo o a la individualización judicial de la pena. Y así cierra precisamente esta resolución diciendo que al establecer una pena fija para cualquiera de las formas del homicidio, se impide la individualización de la pena, pues se limita a imponer de modo indiscriminado la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes entre sí. En definitiva, la Corte Interamericana nos está demostrando cuáles deben ser los principios propios de un Estado social y democrático de derecho, los principios propios de un Estado liberal, a través de los cuales deban confeccionarse las distintas figuras a través de las cuales se protejan los derechos humanos desde el ámbito penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ochoa y además por ceñirse con una exactitud pasmosa, digna del principio de legalidad, mi querido Roberto, al tiempo fijado. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto que no necesito presentar a una de nuestras anfitrionas, por supuesto una académica y una persona de excepción como es doña Olga Islas de González Mariscal. Voy a decir simplemente que ella cuenta con estudios de especialidad en Derecho Penal y doctorado en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad, que en su examen doctoral obtuvo la calificación de magna cum laude, que es profesora de Derecho Penal y miembro del Comité Tutoral en la propia División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa. Autora de varios libros y múltiples artículos publicados en revistas especializadas en las diferentes áreas de las ciencias penales. Vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y entre otras distinciones ha merecido el doctorado honoris causa por el INACIPE, el reconocimiento al mérito universitario por 45 años de labor académica en la Universidad Nacional, el reconocimiento por 10 años de labor en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a destacadas académicas universitarias, así como la publicación de un libro en homenaje a su brillante trayectoria académica por este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doña Olga, es un honor y será un placer escucharla. Muchas gracias. Gracias. Pues en principio agradezco la presentación del doctor Estrada Michel, una presentación muy amable de su parte. Y entro al tema. En el marco del tema central de estas jornadas, corresponde ahora examinar el tema de la pena, de las penas. Y ayer el doctor Luis de la Barrera abordó con mucha puntualidad todo lo referente a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tema muy ligado al de las penas. En esta mesa, el día de hoy, la licenciada Laura Nayeli va a hablarnos sobre la pena privativa de la libertad. En esta situación yo considero que no daría tiempo de hablar de muchas penas más y prefiero concretarme a una que no podría quedar fuera en este marco de estas jornadas, y es nada menos que la pena de muerte. Entonces me concretaré a hablar sobre esta pena. No voy a referirme a los pros y contras de la pena de muerte externados por múltiples autores desde Beccaria, porque eso nos llevaría todo el tiempo asignado a mi participación. Voy a concentrarme en los aspectos fundamentales de la pena de muerte en el marco de los criterios y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, sí quiero manifestar que sobre esta pena hay un rechazo generalizado.
Para iniciar el tema, me parece necesario apuntar algunos datos actuales sobre la pena de muerte en el plano internacional y particularmente en el interamericano. Y para ello voy a apuntar algunas cuestiones que entran en el informe, en el último informe de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, en su informe de enero-diciembre de 2012, se muestra optimista en sus apreciaciones sobre la pena de muerte. Las tendencias que advierte son abolicionistas. Sin embargo, puede afirmarse que la batalla no está ganada. Todavía subsisten 58 países retencionistas que imponen esta terrible e irreparable pena. En el citado informe consta que en el concierto internacional 97 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos. 8 la han cancelado solo en relación a los delitos comunes y 35, a pesar de mantenerla en su legislación, no han llevado a cabo ninguna ejecución. Asimismo, se da a conocer que durante el año 2012, al menos fueron condenados a sufrir la pena capital 1.722 personas en 58 países. En cambio, en 2010, el número registrado fue de 2.024 sentenciados en 67 países, o sea que en 2 años el número de sentenciados disminuyó en 302 personas y en 9 países. Apunta Amnistía Internacional que en 2012 se ejecutaron en el mundo 682 personas en 21 países. No incluye las ejecuciones llevadas a cabo en China, que casi duplicarían esta cifra en virtud de que los datos respectivos se consideran secreto de Estado. También anota como puntos importantes que en 2012 no se realizó ninguna ejecución en 174 países de los 193 estados miembros de la ONU, y que al finalizar 2012 había al menos 23.386 personas condenadas a muerte en todo el mundo. Estos datos nos hacen ver que la pena de muerte sigue siendo una importante asignatura pendiente. En América, la mayoría de los países son abolicionistas. Algunos países como Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador y Perú solo conservan la pena de muerte para delitos comunes del orden militar o cometidos en guerra o en circunstancias excepcionales. Estados Unidos es el único país de América donde hubo ejecuciones. En 2012 se ejecutaron 43 personas. En su esfuerzo permanente por abolir la pena de muerte, la Organización de Naciones Unidas, después de varios intentos, el 18 de diciembre de 2007 logró al fin, en la Asamblea General, obtener la mayoría de 109 votos a favor para poder aprobar la propuesta de moratoria de la pena de muerte. La última propuesta de moratoria es del 20 de diciembre de 2012, misma por la que se pronunciaron 111 países, pero la rechazaron 41, igual que en el año 2007, y se abstuvieron 34 países. Veamos ahora la situación de México. México, se ha dicho, ha sido reconocido como un país de amplia trayectoria diplomática, respetuoso de los compromisos internacionales y promotor de los derechos humanos. Baste como ejemplo lo que ya se ha señalado en esta mesa, la reforma constitucional
en materia de derechos humanos de 2011. Con esta ideología ha firmado y ratificado múltiples instrumentos internacionales que por mandato del artículo 133 constitucional son norma suprema de la Unión. De ellos solo anotaré brevemente los que tienen que ver con la pena de muerte. En el ámbito internacional, México se adhirió en 1980 y ratificó en 1981 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y en vigor a partir de 1976. Es el primer instrumento internacional que se refiere expresamente a la pena de muerte. En su artículo 6, párrafo primero, además de reconocer que el derecho a la vida es inherente a toda persona humana, postula como principio fundamental que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente y establece en el párrafo 2 limitaciones muy claras para los países que no han abolido la pena de muerte. Determina que solo podrán imponerse por los más graves delitos y de conformidad con las leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Respecto del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado específicamente a la abolición de la pena de muerte, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1989, México lo suscribió y publicó el decreto promulgatorio el 26 de octubre de 2007. En dicho pacto se prescribe en el artículo primero que no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado parte del presente protocolo. No obstante, permite mantener la pena capital en tiempo de guerra y cuando se trate de delitos sumamente graves de carácter militar, siempre y cuando se haya formulado una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o adherirse a él. En el ámbito interamericano tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y en vigor a partir del 18 de julio de 1978. Esta convención fue ratificada por México en 1981 y es, se puede decir, el instrumento internacional más importante en relación a la pena de muerte, seguido por el segundo protocolo de la misma convención. En el artículo 4, intitulado Derecho a la Vida, se consagran dos principios fundamentales sobre la protección de la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En los demás párrafos de este artículo 4 se establecen restricciones muy precisas y severas respecto de la pena de muerte, tales como: 1. No se restablecerá esta pena en los estados que la han abolido. 2. En ningún caso se aplicará por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 3. En los países en que no se ha abolido, solo se podrá imponer por los delitos más graves de conformidad con la ley que la establezca. 4. No se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique actualmente. Y 5. No se impondrá a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieren menos de 18 años de edad
o más de 70, ni a las mujeres en estado de gravidez. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en Asunción de Paraguay el 8 de junio de 1990 y en vigor a partir del 28 de agosto de 1991, es un documento muy corto, integrado por un preámbulo y 4 artículos que siguen de fondo los principios sustentados sobre la abolición de la pena de muerte en el segundo protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho protocolo, al igual que el pacto, no consagra la abolición de la pena de muerte en forma terminante, pues la permite cuando los países han hecho uso de su derecho de reserva o en presencia de situaciones de guerra o cuestiones graves del orden militar. México se adhirió a este protocolo el 28 de junio de 2007 y publicó el decreto promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2007. Es oportuno recordar, como bien lo ha manifestado el doctor Sergio García Ramírez, que los protocolos supresores de la pena de muerte no son una idea americana y que mediante protocolos se ha actuado en Europa y en todo el mundo. La situación actual en México es la siguiente. La pena de muerte está abolida totalmente. Ha sido suprimida de todos los códigos penales de las entidades federativas. El Código de Justicia Militar, acorde con la ideología abolicionista reinante en todo el país, canceló la pena capital y la sustituyó por pena de prisión de 30 a 60 años. Esto mediante decreto del 21 de abril de 2005. La Constitución Federal, hasta antes de la reforma a los artículos 22 y 14, prohibía en el artículo 22 la pena de muerte para los delitos políticos y facultaba al legislador para imponerla al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Fue hasta el 9 de diciembre de 2005 que esta aberrante pena fue proscrita de manera absoluta en la Constitución mexicana. La prohibición expresa se incluyó en el primer párrafo del artículo 22, donde se prohíben y se siguen prohibiendo las penas graves y denigrantes como la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento y cualquier especie de este tipo de penas inusitadas y trascendentes. Asimismo, se prescribe que la pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Ante esta situación y por los compromisos de carácter internacional e interamericano adquiridos por México, ni la Federación, ni los estados de la República, ni el Distrito Federal podrán reinstaurar esta abominable pena porque México, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los protocolos destinados a abolir la pena de muerte, violaría esta trascendente convención, así como los protocolos antecitados. Voy a referirme a los criterios sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la pena de muerte. Como ya lo anotamos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sustenta de forma radical criterios abolicionistas sobre la pena de muerte. Estos criterios nutren todas las actividades tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte,
De acuerdo con la Convención Americana, tiene competencia contenciosa o jurisprudencial y consultiva. Dentro de su función contenciosa, le compete conocer y resolver cualquier caso sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en la Convención. Así se expresa en el artículo 62.1 y 62.3. Mediante la competencia consultiva, la Corte atiende consultas de los Estados miembros de la Organización Americana de Estados Americanos y de la Comisión sobre la interpretación de lo preceptuado en la Convención Americana y en otros tratados que protejan derechos humanos sobre la compatibilidad entre leyes internas de los Estados miembros y los instrumentos internacionales protectores de derechos humanos. La Corte, además, en los asuntos que esté conociendo, puede disponer las medidas provisionales que considere pertinentes en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, como en el caso de la pena de muerte. Si se tratare de asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. Esto está señalado en el artículo 63.2. Bien puede afirmarse que toda esta labor de la Corte constituye una fuente de derecho internacional. Además, sus fallos, como ya se ha afirmado en estas mismas jornadas, son definitivos e inapelables. En relación a la pena de muerte, la Corte Interamericana ha ejercido su competencia contenciosa y consultiva en diversos asuntos, en cuyas resoluciones ha plasmado lineamientos muy exactos sobre la aplicación de esta pena y sobre los límites a que debe sujetarse su empleo. Los jueces, por su parte, en algunos de estos asuntos, han emitido importantes votos particulares. La Corte ha intervenido en asuntos donde la pena de muerte está en juego. Por tanto, los puntos centrales a examinar, no los únicos, han sido, en primer lugar, el derecho a la vida, postulado como derecho fundamental en el artículo 4.1 de la Convención Americana, y en segundo término, los párrafos 2 a 6, que establecen acotaciones bastante rigurosas para el tratamiento de la pena de muerte. Sus sentencias han tenido repercusiones tanto a nivel judicial como a nivel legislativo de todos los estados parte. Mediante la competencia consultiva, la Corte atiende consultas de los estados miembros de la organización y de las, como quedamos, atiende estas consultas y me referiré ahora, para no llevarme más tiempo, esta hoja la tenía yo ya sacada, a algunos casos específicos. La Corte Interamericana ha conocido de situaciones sobre la imposición de la pena de muerte obligatoria impuesta por estados de la región caribeña que mantienen esta pena, Trinidad y Tobago y Barbados. Los casos Hilaire Constantin y Benjamín contra Trinidad y Tobago y Boisé y otros contra Barbados nos ilustran la labor de la Corte a este respecto. El primero de ellos, que en alguna forma ha hecho alusión, ya se ha hecho alusión en esta mesa, el primero de ellos, que corresponde a la acumulación de 3 casos, fue sentenciado el 21 de junio de 2001. El problema central de estos sucesos fue que Trinidad y Tobago prescribía en su ley sobre delitos contra la persona la pena de muerte obligatoria para el homicidio intencional, sin hacer ninguna distinción de los diversos supuestos que quedan comprendidos en esta amplia y general figura delictiva.
supuestos fácticos que derivan de circunstancias calificativas o atenuantes o de calidades específicas del sujeto activo y que obviamente tienen impacto en las penas que merecen cada una de estas hipótesis. La Corte consideró que la citada ley contraviene radicalmente el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana y de manera específica viola los puntos 4.2 y 4.1. El primero permite la aplicación de la pena de muerte únicamente para los delitos graves y el segundo prohíbe la aplicación arbitraria de la vida. Asimismo, se precisó en la sentencia que hubo violaciones al debido proceso legal durante el desarrollo interno del procedimiento penal. Los razonamientos de la Corte son lógica y jurídicamente incuestionables. Lamentablemente no hay tiempo para reseñarlos, pero es importante apuntar que en este caso, cuya sentencia fue adoptada por unanimidad por los jueces presentes, el doctor García Ramírez, en su calidad de juez, emitió un voto concurrente razonado en el que analiza acuciosamente todos los puntos controvertidos en el caso. En relación con la violación del derecho a la vida, se adujo en esta misma sentencia que este derecho no solo se afecta al dar muerte a una persona, sino que puede afectarse con una norma que lo ponga en riesgo y solo por el solo hecho de su expedición. Es decir, que no solamente cuando se priva de la vida a una persona se viola este derecho consagrado en la Convención, sino también cuando se ponga en riesgo porque una norma penal así lo prescribe. En cuanto a la pena de muerte, según el Pacto de San José, está reservado a los delitos más graves. La Corte razonó puntualmente el tema, pero el doctor García Ramírez, en su voto, amplía y documenta con doctrina los argumentos. Precisa que la gravedad de los delitos no está determinada por la punibilidad asignada en la norma, sino por la gravedad intrínseca del hecho, por la afectación o lesión del bien o bienes jurídicos. Debe atenerse a una jerarquización de los bienes jurídicos, así procede, afirma García Ramírez, en un régimen penal moderno de raíz democrática y garantista. En un régimen de esta categoría no se admiten estas situaciones que puntualiza el doctor. En razón de ello, existen diferentes tipos penales de homicidio, un tipo fundamental o básico y diversos tipos complementados, calificados o atenuados o especiales. La heterogeneidad de hechos amerita que la ley atienda al principio de proporcionalidad, situación ajena en la Ley sobre Delitos contra la Persona de Trinidad y Tobago. El propio legislador de Trinidad y Tobago ha advertido la necesidad de graduar la pena en función de la gravedad de los delitos de homicidio. Por lo que respecta a la incompatibilidad de la ley reguladora de homicidio en Trinidad y Tobago y el artículo 4.1 referente a que nadie debe ser privado de la vida arbitrariamente, la Corte explica lo que debe entenderse por arbitrariamente, pero en su voto concurrente, el doctor García Ramírez, con una claridad diáfana, puntualiza que la existencia de una ley arbitraria tiñe de arbitrariedad las condenas y, por supuesto, las ejecuciones. La sentencia y el voto aluden también al cumplimiento del debido proceso y a los plazos para dar cumplimiento al derecho de solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena.
y a la muy grave situación de ejecutar a una persona que se encuentra protegida por medidas provisionales ordenadas por la Corte. Después de la decisión sobre estos sucesos y del caso Boisset por la Corte Interamericana, está documentado que 5 países al menos han reconsiderado favorablemente sobre la no aplicación de la pena de muerte obligatoria. Trinidad y Tobago y Barbados la mantienen, pero están en proceso de reformar su derecho interno. La Corte ha conocido también de asuntos en donde el problema central es la extensión de la pena de muerte prohibida en el artículo 4.2 de la Convención. Esta situación ocurrió en Guatemala en el caso Rascocó Reyes, donde mediante reformas al Código Penal se extendió la pena de muerte para el delito de plagio o secuestro simple sin resultado de muerte de la persona secuestrada, prevista antes de la reforma solo para el delito de secuestro seguido de la muerte. La Corte, en su sentencia emitida el 15 de septiembre de 2005, razonó de entrada sobre el derecho a la vida, en virtud de que en el tipo de secuestro con resultado de muerte se protege, además de la libertad individual, el bien jurídico vida, en tanto que en el secuestro simple ese bien jurídico no está tutelado. Asimismo, se consideró que los delitos que no entrañan la pérdida de la vida humana no pueden ser sancionados con pena de muerte, ello en atención a la limitación establecida en el artículo 4.2, que únicamente la permite para los delitos más graves. Se refirió también a la pena de muerte obligatoria, a la que ya hemos aludido en el caso Hilaire, Constantin y Benjamín y otros, y por otra parte, en la sentencia también se trataron algunos aspectos sobre el debido proceso y sobre el derecho que asiste a toda persona condenada a muerte a solicitar la amnistía, el indulto y la conmutación de la pena, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 4.6 de la Convención. En esta instancia, en el cuerpo del fallo, se ordenaron medidas provisionales para evitar la ejecución de la pena de muerte de las personas sentenciadas de acuerdo con el derecho interno de Guatemala. Debe apuntarse que en relación a esta sentencia, el doctor García Ramírez emitió un enjundioso voto razonado concurrente que da mucha luz al caso. En cuanto a las opiniones consultivas, la más importante es en relación con la pena de muerte, es la número 3, de fecha 8 de septiembre de 1983, y versa sobre la interpretación de la parte final del párrafo segundo del artículo 4, así como del inciso 4 del mismo artículo. La opinión fue solicitada por la Comisión Interamericana por un problema de Guatemala motivado por un caso de reserva sobre el artículo 4.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva es la primera que, al hacer una interpretación rigurosa de los preceptos antes anotados, precisa de manera muy consistente las restricciones sobre la pena de muerte. En ella la Corte sostiene, en términos generales, que las normas de la Convención Americana concernientes a la pena de muerte deben interpretarse en el sentido de limitar el ámbito de aplicación de esta grave pena, de tal manera que cada vez que se vaya reduciendo hasta lograr su total supresión. Para emitir su opinión, la Corte analizó los criterios de interpretación que se desprenden de las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 30 de la Convención. Examinó asimismo todo lo referente a las reservas a la Comisión Americana,
de acuerdo con las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Hecho lo cual, y con base en las normas de interpretación, analizó acuciosamente el artículo 4 de la Convención en cuanto a su objetivo, la protección del derecho a la vida, y en cuanto a la aplicabilidad restringida de la pena de muerte. Con lineamientos muy concretos resolvió que la Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que en consecuencia no puede el gobierno de un Estado parte aplicar esta pena para delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente a la entrada en vigor para ese Estado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y dos, que una reserva limitada por su propio texto al artículo 4.4 de la Convención no permite al gobierno de un Estado parte legislar con posterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente. Para finalizar y como conclusiones, señalaré los principios concretos que se desprenden de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En resumen, la Corte en sus funciones contenciosa y consultiva en torno a la pena de muerte ha resuelto como criterios fundamentales los siguientes. 1. Para los estados que ya han abolido la pena capital, dicha pena no puede ser restablecida en ninguna forma. 2. Por lo que respecta a los países que aún la mantienen en sus legislaciones, estos, en términos generales, deben apegarse tanto en el nivel judicial como en el nivel legislativo a las limitaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más concretamente, la Corte, en sus resoluciones, además de reiterar de manera razonada y consistente las restricciones del empleo de la pena de muerte contenidas en los diversos párrafos del artículo 4 de la Convención, ha dispuesto particularmente a cancelar la pena de muerte obligatoria, o sea, que en los ámbitos judicial y legislativos se deben considerar las circunstancias específicas del caso concreto y las características del delincuente, lo que trae como consecuencia la aplicación proporcional de las sanciones con base en los bienes jurídicos afectados. B. Garantizar los estándares más estrictos del debido proceso penal. C. Garantizar el respeto pleno a la dignidad de las personas sentenciadas a pena de muerte, especialmente cuando se encuentran en los llamados corredores de la muerte. Y D. Obedecer las medidas cautelares provisionales que en casos extremos y urgentes disponga la Corte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Islas, por esta magnífica ponencia. Y ahora vamos a escuchar a la licenciada Laura Nayeli Martínez Breña. Ella es licenciada en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Defendió la tesis El inculpado en México, 2 siglos de evolución constitucional, y fue ganadora del Concurso Nacional de Proyectos de Tesis convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2009. Estudió la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y recientemente elaboró en coautoría con el doctor Sergio García Ramírez el estudio Presos y Prisiones, el sistema penitenciario desde la perspectiva de los derechos humanos, entregado al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, que preside el doctor de la Barrera. Actualmente colabora con el doctor García Ramírez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde realiza trabajos de investigación en materia penal y derechos humanos. Y nos va a hablar de la recepción de la jurisprudencia y los criterios interamericanos de derechos humanos en la pena privativa de libertad. Profesora Martínez Breña, tiene usted el micrófono por 25 minutos. Agradezco infinitamente la invitación que me han hecho los coordinadores de estas ya tradicionales jornadas, el doctor Sergio García Ramírez, la doctora Olga Islas de González Mariscal y en esta ocasión la doctora Mercedes Peláez Ferrusca.
Es un honor para mí compartir mesa con tan distinguidos académicos y quiero hacer un especial agradecimiento al doctor Sergio García Ramírez por su confianza y por todos los conocimientos que me ha aportado. Han sido básicos en mi formación profesional y en mucho de mi crecimiento personal. El tema de mi conferencia gira en torno al derecho a la libertad, a la supresión de este derecho a través de la pena privativa de libertad, por lo cual dejaré de lado otros supuestos que están relacionados con la privación de libertad, como podría ser la detención, la prisión preventiva o la privación de la libertad por otras cuestiones. Este tema está íntimamente conectado con otros temas que ya se han abordado en estas mismas conferencias y con conferencias que se emitirán en este mismo foro. Por lo tanto, solamente tocaré los mismos, pero no ahondaré en ellos. Mencionó N. Christie, muéstrame tus prisiones y te diré quién eres. Es precisamente en la prisión, en esta institución total, en la que se desenvuelve la vida del individuo privado de libertad. Esta institución se caracteriza por la sujeción de cada acto de la vida del individuo al control del poder punitivo. En esta se comprimen, se mediatizan o suprimen sus derechos del individuo, se ejerce una presión intensa sobre ellos. La Corte Interamericana ha dado cuenta de las diversas situaciones críticas de violencia, de hacinamiento, de la situación particular de vulneración de los derechos de las personas presas en América Latina. En este sentido, su jurisprudencia es rica, es vasta y se ha pronunciado al respecto en numerosas ocasiones. La Corte Interamericana ha mencionado que la pena privativa de libertad debe de tener dos dimensiones, una finalista y otra humanitaria. Es decir, que la prisión debe tener una finalidad esencial hacia la reforma y a la adaptación de los condenados, lo cual es compatible con lo señalado en los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana. También señaló que la restricción, modificación, supresión o ejercicio de un derecho no implica el desconocimiento de la dignidad de las personas ni la supresión de su personalidad jurídica. En este sentido, el Estado debe asegurar que la manera y método de ejecución de la medida no someta al detenido a angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco de la detención. Y agregó también que el Estado tiene el deber de limitar de manera rigurosa la afectación de otros derechos. Es decir, la Corte entiende que es ineludible que se afecte el goce de otros derechos cuando se priva de la libertad a una persona, pero esa afectación de derechos debe de limitarse de manera rigurosa. La Corte Interamericana ha trabajado un concepto muy importante, el concepto de la posición especial de garante del Estado. Esta posición especial de garante se origina por la sujeción que ya mencioné entre el Estado y el individuo y el control intenso que éste tiene sobre los derechos y obligaciones del individuo, y en la cual la persona privada de libertad no puede satisfacer por sí misma sus necesidades básicas. Por lo tanto, el Estado es el principal obligado frente a los derechos del individuo y tiene la obligación de respetar y garantizar su vida e integridad personal. La Corte Interamericana, los criterios que ha emitido al respecto de las personas privadas de libertad giran en torno a dos derechos importantes, la vida y la integridad personal.
Respecto de la vida, ha mencionado que este es un derecho fundamental, que es un prerequisito para el goce de los demás derechos y que de su salvaguarda depende precisamente que el individuo tenga la realización de todos los demás derechos con que cuenta. Este derecho a la vida tiene dos dimensiones, una faz negativa y otra faz positiva. En la faz negativa hay una estricta obligación de no privar de la vida de manera ilegal o arbitraria a una persona. Y en la faz positiva, el Estado tiene la obligación de crear condiciones razonables que permitan el desarrollo del sujeto. Un tema sobresaliente en la experiencia carcelaria es el relativo a los ataques a la vida de los reclusos por parte de otros reclusos o por parte de agentes del Estado. En estos casos, la Corte Interamericana ha señalado que el Estado deviene responsable, 1, por la actividad de sus agentes y 2, por la omisión del deber de cuidado y garantía del derecho a la vida. La medida provisional más imperiosa y más frecuente que se da respecto de estos asuntos carcelarios tiene que ver con la aplicación de acciones inmediatas y eficaces por parte del Estado para evitar la privación de la vida de los reclusos. Así, por ejemplo, en un caso emblemático que conoció la Corte, el caso Urso Branco, el doctor Sergio García Ramírez, como juez de la Corte, señaló a propósito de los requerimientos que la Corte hacía al Estado lo siguiente: bien que haya reforma penitenciaria, se expida una nueva legislación de la materia, se provea a la clasificación de los internos, se modernicen las instituciones penitenciarias, se haga un cuidadoso reclutamiento de los funcionarios encargados de la custodia y ejecución de las penas, existan sustitutivos adecuados para la pena de prisión, se franquee la visita a los presos en condiciones dignas, haya servicio médico que preserve la salud de los reclusos, se establezcan centros escolares, talleres y unidades de trabajo. Todo eso y más, señala el doctor García Ramírez, es absolutamente indispensable porque refleja los estándares actuales en materia de privación de la libertad cautelar o penal, medida severamente cuestionada en la actualidad. Pero nada de eso, que es preciso realizar cuanto antes, puede suplir la inmediata adopción de las medidas necesarias para evitar que se presente una sola muerte más en la cárcel Urso Branco. Así las cosas con la vida de los reclusos, y esto es un ejemplo de muchos casos que la Corte ha conocido. Como decía, otro gran derecho sobre el cual la Corte se ha pronunciado es el derecho a la integridad personal. Todos los pronunciamientos de la Corte respecto de este tienden a generar un trato, a humanizar el trato que se les da a estas personas. La Corte ha señalado que el Estado tiene la obligación de generar condiciones compatibles con la dignidad de los individuos privados de libertad y que debe de garantizarles su integridad personal. Esto, por supuesto, es consecuente con los principios y buenas prácticas de las emitidos por la Comisión. Ha señalado también que los reclusos no deben ser sometidos a torturas ni a penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se ha pronunciado respecto de algunas condiciones que violan el derecho a la integridad de las personas. Así, por ejemplo, el hacinamiento, que también es considerado un trato cruel, inhumano y degradante, el aislamiento en celda reducida, la falta de ventilación y el acceso a la luz natural, las restricciones indebidas al régimen de visitas y las condiciones degradantes y peligrosas para la salud. Ha señalado ciertos supuestos que el Estado debe cumplir para garantizar las condiciones de vida digna de las personas privadas de libertad. Tal es el caso de la separación entre reclusos, de que debe de existir un registro de detenidos al que pueda acceder tanto el recluso como sus familiares y sus defensores.
Se ha pronunciado respecto de afectaciones a la salud a través de la violación al derecho a la integridad personal y ha indicado que los estados tienen la obligación de que sus establecimientos de prisión o detención cuenten con las condiciones indispensables para preservar la salud de los reclusos. También ha señalado que estas personas deben de contar con revisiones médicas regulares, con atención y tratamiento adecuado cuando sea necesario, y que una forma de garantizar el derecho a la integridad personal es que los médicos que revisan a los reclusos no formen parte de las autoridades penitenciarias, para evitar así tratos crueles, inhumanos y degradantes o tortura. La Corte señaló: los estados no pueden de ninguna manera alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente al ser humano. Un principio que se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida penal y que no podía faltar en la ejecución de sentencias es el principio de legalidad. La Corte ha señalado que es necesario que en la ejecución de sentencias y en la vida interior de las cárceles exista una claridad de infracciones y consecuencias jurídicas de las mismas, un control administrativo y jurisdiccional y establecimiento de procedimientos sancionadores bien definidos. El control jurisdiccional también está contemplado en el principio 4 de los principios y buenas prácticas de la Comisión Interamericana. Un tema que se encuentra frecuente en todos los casos que la Corte ha conocido es el del uso de medidas de coerción. La Corte ha señalado que estas medidas de coerción solamente deben usarse las estrictamente necesarias y que entiende, es más, señala que el Estado tiene la obligación de que el Estado garantice la seguridad y mantenga el orden público, especialmente dentro de las cárceles. Pero este poder, esta facultad que tiene el Estado no es ilimitado, está condicionada al respeto de los derechos fundamentales de los individuos y, por otro lado, a la observación de los procedimientos conforme a derecho. Es necesario que en materia de seguridad carcelaria el orden y la disciplina se mantengan con firmeza, sí, pero sin imponer más restricciones que las necesarias. Y en casos excepcionales, en aquellos casos en los que otras medidas de coerción hayan fallado y se hayan agotado. Es necesario que el uso de la fuerza sea planeado y limitado proporcionalmente, que las autoridades que apliquen ese uso de la fuerza sean capacitadas por los estándares internos e internacionales. Y el derecho a la integridad, que es afectado mediante el uso de la fuerza, ha señalado la Corte Interamericana que debe de preservarse en todo momento, que es imposible suspenderlo inclusive durante los estados de emergencia. Dentro de este conjunto de personas reclusas, la Corte ha hecho pronunciamientos respecto de personas que por sus condiciones específicas se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Tal ha sido el caso, por ejemplo, de las mujeres y los indígenas. Se ha pronunciado respecto de otros sectores a los que yo no aludiré porque en estas jornadas se tocará más adelante. El caso de las mujeres se tocó a través de la sentencia penal Miguel Castro y Castro, un caso emblemático porque la Corte aplicó la Convención Belém do Pará y en esta señaló al Estado la obligación de tomar en cuenta las condiciones específicas en torno a la reclusión de mujeres y a las medidas disciplinarias aplicables a estas que deben tomar en cuenta su condición. También en un caso relacionado con indígenas, el caso López Álvarez respecto a Honduras, la Corte Interamericana tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a la libertad de expresión. Este indígena recluso se comunicaba con sus compañeros
otros indígenas en lengua garífuna y el Estado le prohibía comunicarse en su propio idioma. La Corte señaló que la libertad de expresión es un derecho y que principalmente se expresa mediante el derecho a hablar, lo que implica necesariamente el derecho de las personas a utilizar el idioma de su elección. Este panorama general que he puesto a la vista nos ayuda a observar que la jurisprudencia y los criterios interamericanos forman un conjunto que contribuyen a integrar, junto con el derecho interno, el catálogo de derechos de los reclusos. Esto para análisis de la evolución de la legislación internacional y también para nuestro propio análisis, para reflexionar acerca de cómo vamos nosotros en materia penal, pero sobre todo para que todos desde nuestras trincheras impulsemos un derecho penal democrático que respete la dignidad del individuo y de todos sus derechos. Pues un panorama ciertamente muy impresionante. Es muy bueno ver cómo la gran tradición de juristas y estudiosas del derecho de esta casa no se ha perdido, y está Laura Nayeli dando un muy buen testimonio de eso, con el ejemplo desde luego siempre de doña Olga. Y las que me dice que por culpa mía y del tránsito y del tráfico decembrino, las preguntas y la sesión de preguntas y respuestas tendrá que darse de manera particular, es decir, yo entregaré las preguntas a quienes han sido formuladas y las felicitaciones, que no son pocas, a nuestros ponentes, y sin solución de continuidad pasaríamos a la siguiente mesa, siempre por supuesto entregando los reconocimientos del caso y agradeciendo muchísimo a esta mesa de excelencia, por supuesto agradeciendo a los coordinadores académicos de estas jornadas. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.